Las autoridades coloniales, con el virrey Juan Sámano a la cabeza, de oidores y su guardia personal, huyeron de Santa Fe para no retornar jamás. Desde entonces, con los vientos de agosto, las banderas tricolores ondean en este país que se llamaría Colombia como lo imaginaron Miranda y Bolívar, evocando este acontecimiento que le dio luego de una larga y cruenta lucha las liberaciones de las provincias libres, las primeras Casanare y Tunja, y como consecuencia de Boyacá, la liberación de las provincias de Santa Fe, Socorro, Pamplona, Antioquia, Chocó, Neiva y parcialmente la de Boyacá, la de Popayán, hasta implantar el 20 de septiembre de 1819 un gobierno de las provincias libres de la Nueva Granada, cuando Bolívar dejó encargado como vicepresidente al general Francisco de Paula Santander y marchó a Angostura a dar cuenta del triunfo de Boyacá. Más ciertas tendencias contemporáneas de la rama de la historiografía contemporánea han tratado de omitir la cuota de sangre del sacrificio de mujeres, hombres, niños, militares, civiles, inaugurando en el patíbulo por Policarpa Salabarrieta y la élite militar, intelectual, política y científica de este país. Quiero saludar a los señores presidentes del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, al doctor David Rubio, presidente del Colegio Máximo de las Academias, a don Jaime Posada, presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, a los directivos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, a los señores presidentes y secretarios de las sociedades históricas, Olimpo Morales Benítez, de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, al doctor Mario Villamizar, delegado de la Academia de Historia del Norte de Santander, a la señora Nubia Castillo Barón, presidenta del Centro de Historia de Casanare, al señor Mauro Serrano, canónigo de la Catedral Primada de Bogotá, de Colombia, al señor embajador de la India, Ravi Bankar, a la agregada cultural de nuestra hermana República de Panamá, María Giselle Cardoski. En nombre del Ejército y las Fuerzas Aérea y Marina, viene en representación del general Ospina, el mayor Trujillo Barón. El representante en Colombia del Fondo de Cultura Económico de México, doctor Álvaro Velasco, y la señora Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas y la Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá. Me disculpan si omito a alguno de los presentes. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. En la mesa de honor se encuentra la nueva mesa directiva electa para el periodo 2018-2020. El presidente del Colegio Máximo de las Academias académico David Rubio, quien hará la juramentación de la Junta. A continuación me permito dar lectura, antes de dar lectura al programa, quiero darle un saludo muy especial de bienvenido a la maestra María La Paz Jaramillo González, quien nos honra con su presencia y que más adelante veremos cuál es el motivo de que esté entre nosotros los académicos. Bienvenida, María La Paz. Programa para conmemorar el 199 aniversario de la culminación de la campaña libertadora de la Nueva Granada, hoy Colombia,
con la batalla del campo de Boyacá y juramentación de la mesa directiva de la Academia periodo 2018-2020. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, informe de labores por el secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Tercero, juramentación de la mesa directiva para el periodo 2018-2020 por el presidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor David Rubio. Cuarto, discurso de posesión del presidente de la Academia, académico doctor Eduardo Durán Gómez. Quinto, discurso de orden por el vicepresidente de la Academia, padre Fernán González, con el título Los retos de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional 2019. Sexto, develación de la obra pictórica del artista Maripaz Jaramillo González, Batalla de Boyacá, que ha donado a la Academia para ser reproducida en el nuevo portafolio pictórico del Bicentenario que organiza la Academia Colombiana de Historia. Séptimo, marcha final, himno del Ejército Nacional. Terminado el acto académico, la mesa directiva invita a un vino de honor en la sala Luis Duque Gómez. Continuando con el orden del día, señor presidente, entonces tendríamos el informe de labores del secretario por orden estatutario. No hay proposiciones en esta sesión, es una sesión solemne. Perdón, disculpen. Himno nacional de la República de Colombia, interpretada por la banda de música del Batallón Guardia Presidencial de Colombia. Segundo, informe de labores por el secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Tiene la palabra el secretario académico Luis Horacio López Domínguez. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, por estatutos, el secretario académico debe presentar en la sesión solemne de la conmemoración de la Batalla de Boyacá un balance de las actividades realizadas en el año académico inmediatamente anterior, hoy del 7 de agosto de 2017 a julio de 2018, periodo con el que culmina la mesa directiva el periodo 2016-2018. En forma muy sintética voy a presentar el informe. En el boletín de Historia de Antigüedades de este año 2018 se va a reproducir y referenciar en detalle los aspectos logrados en este periodo, como es tradición. Obituarios y nuevos académicos. Hago invocación a los académicos que por su fallecimiento entrarán a la galería de la memoria académica. Me refiero a la muerte de dos académicos de número, don Fernando Barriga del Diestro y don Fernando Restrepo Uribe, y la inesperada de un académico electo que no alcanzó a ingresar, el doctor Luis Viesner Gracia, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien se aprestaba a posesionarse el pasado 3 de julio.
La mesa directiva ha convenido hacer una posesión simbólica póstuma con su familia y colegas. Una destacable distinción: la Academia postuló como investigador emérito ante Colciencias al académico Álvaro Tirado Mejía, y que se suma a la del padre Fernán González el año anterior. La mesa directiva impulsó la designación y toma de posesión de nuevos académicos correspondientes para 7 de las 40 sillas de numerario. La académica Victoria Peralta y los académicos Rodolfo Segovia, Ricardo Esquivel, Pablo Pérez, Gustavo Altamar, ya posesionados y en proceso de definir sus disertaciones, los académicos Edgar Bastidas y Horacio Gómez Aristizábal. Paralela a sus elecciones y posesiones, fueron exaltados a honorarios los académicos Adolfo de Francisco Sea y Eduardo Sanz. Una corta referencia a lo financiero. En lo financiero hay varios hechos que destacar. La renuncia como tesorero del académico Rodrigo Llano a finales de 2018, quien prestó grandes servicios como tesorero en la formalización de los pagos pendientes ante la Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor. Lo más destacado en lo financiero: en primer lugar, la mesa directiva logró finiquitar el pago de la deuda ante la Secretaría Distrital de Hacienda por más de 150 millones de impuestos prediales. Con la eficiente gestión ante el Ministerio de Hacienda de los directivos del Colegio Máximo de las Academias, recibimos en diciembre de 2017 un aporte de 155 millones para inversiones que fortalecieran el objeto social de la Academia, para un total de 1.500 millones al Colegio Máximo. En 4 frentes se dividió el aporte y es importante destacarlo: la remodelación, iluminación y pintura de este auditorio, dotándolo de una nueva iluminación con luces LED, el proscenio, y reemplazando las lámparas por las 3 nuevas, pintura y un telón metálico bajo la asesoría técnica del arquitecto Fernando Vargas, a quien le hacemos un reconocimiento especial. En segundo término, se renovó el equipamiento de cómputo de la Academia y se tendió una línea de fibra óptica con 60 puntos de conexión. Asimismo, el streaming o conexión vía internet, el envío de la señal entre el salón de sesiones en tiempo real con los académicos fuera de Bogotá. Estamos haciendo en este momento una conexión precisamente para fuera de Bogotá por YouTube. Un anhelo de la Academia para que pudieran habilitarse la asistencia y poder ser electos académicos fuera de Bogotá. La Biblioteca Eduardo Santo, por último, en 115 años ha contratado y finalizado la tarea de un inventario digitalizado, la imposición de códigos de barras a cada libro de la colección, lo que ha permitido contar y revisar los montos y el estado actual en catálogo digital de la colección bibliográfica. Un nuevo impulso financiero. Al despuntar este año y luego de conversaciones y negociaciones con la entonces ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés Córdoba, la mesa directiva logró un convenio de asociación por 165 millones para realizar una consulta con las entidades departamentales y de historia y los centros locales sobre cómo conmemorar este bicentenario en el 2019 de la independencia. Ya lo había hecho en desafortunada consulta sin retroalimentación el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, secretario de la Comisión Técnica de la Ruta Libertadora establecida por ley en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 275. Los integrantes de la mesa directiva, con el apoyo de académicos de esta corporación, docentes e investigadores, gerentes culturales del Banco de la República, realizamos 8 encuentros en una zonificación que hicimos con los centros más dinámicos de academias departamentales y centros docentes de historia. Con preocupación observamos las precarias condiciones de casi todas las academias departamentales y el inmovilismo en varias academias, en especial del suroccidente colombiano. En junio, en este auditorio, por 2 días, reunimos medio centenar de los delegados de las 18 academias departamentales y los presidentes de los centros locales del norte caribeño, oriente, occidente y centro del país. Con un grupo de expertos historiadores, en su mayoría académicos, que tomaron posesión en los últimos 4 años, se hizo una intensa jornada. Fueron 13 conferencistas, algunos
del exterior, invitados especiales como los presidentes de las academias de Venezuela y Ecuador y un investigador de Noruega. Se hizo una intensa jornada, fueron 13 conferencistas seguidos de un taller de reflexión de presidentes y directores de centros locales tendiente a revisar los aportes de los centros y académicos a una nueva visión de lo que sucedía allende el puente de Boyacá sobre el río Teatinos, simbólico escenario de la culminación de la campaña libertadora de Nueva Granada, que en su victoria permitió que Bolívar y su Estado Mayor, así como sus oficiales y suboficiales, se tomaran la capital del virreinato. Hoy, a marchas forzadas, los coordinadores designados por la mesa directiva para este encuentro, el vicepresidente padre Fernán González, el coordinador de biblioteca Roger Pita y el secretario, estamos culminando la revisión final de los textos de 2 volúmenes de memorias que debemos tener impresos y distribuidos a escaso un mes calendario. Es este un insumo significativo para la labor de la comisión de expertos que designó el Gobierno Nacional mediante decreto 748 del 2 de mayo como elemento para diseñar la programación del Bicentenario. 8 ministros, el director de Planeación y el director del ICANN, más 3 representantes de la sociedad civil, las academias, la Federación de Gobernaciones y la Asociación Colombiana de Historiadores. Aún no instalada esta comisión. El día de su posesión, el nuevo presidente de los colombianos consideró que esta fecha memorable del 7 de agosto de 2019 debe ser la venera de su gobierno, el gobierno del Bicentenario, aunque no fue reseñado en el discurso por ningún medio. Debo invocar entonces una reflexión sobre el significado de esta batalla victoriosa. He mencionado que el virrey huyó de Santa Fe en la cabeza de Juan Sámano vía Magdalena. La estructura jerárquica colonial quedó desvertebrada y los recursos monetarios permitieron a Bolívar ir hasta Santo Tomás de Angostura y preparar la siguiente campaña que resultó triunfadora, la campaña de Carabobo. Tenemos varios frentes de trabajo en proceso de desarrollo para festejar y afianzar los vínculos con la memoria de los colombianos. Un portafolio de plástica contemporánea para ser impresa y distribuida masivamente. La estimada amiga María Paz Jaramillo, con una generosidad sin par para con la Academia, le ha donado los derechos del conjunto de obra pictórica de su publicación Amores y Amantes para una nueva edición, dadas las dificultades de disponer de los derechos de los textos que acompañan la primera, más una obra pictórica que mencionaré más adelante. Reunidos hace unas semanas por iniciativa de la académica Victoria Peralta y haciendo con el presidente y el secretario María de la Paz un recorrido por el casi centenar de obras pictóricas y escultóricas, la maestra consideró que la academia debería dar un salto pictórico y más allá de la pintura histórica figurativa acceder a obras contemporáneas y nos ofreció que donaría a la Pinacoteca una de sus obras más queridas de su colección y más emblemáticas de su taller y que estuvo varios años expuesta en la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo. Hicimos entonces coincidir esta sesión con el simbólico acto de la entrega. Paralelamente, por diferentes artistas vivos, la mesa directiva ha venido acercándose con el liderazgo y la coordinación de la académica Victoria Peralta para interesarnos en permitir los derechos de reproducción de su obra vinculada con aspectos del proceso de emancipación. En visita a Barichara, el presidente al taller del maestro David Mansur logró que la obra Bolívar y Manuelita ceda los derechos de reproducción también para el portafolio. Otro tanto con los herederos de Alejandro Obregón y se hace un acercamiento al maestro Fernando Botero. Una nueva mirada pictórica a los escenarios y personajes de este periodo de la emancipación de Colombia. Pero sobre todo, más allá de los héroes que adornan esta sede de Bolívar y Santander, la intención de la mesa directiva es poder rescatar la presencia de actores que no han figurado en la plástica tradicional dominada pintura histórica, las manifestaciones contemporáneas, la presencia entre las tropas de negros, mestizos, indios, mujeres y adolescentes que rindieron su sangre sin ver culminada la victoria. Artistas como Juan Múnera, Rodolfo Sánchez, Lalinde y Carlos Ágez, con el apoyo de galeristas, de historiadores interesados en el proyecto y con el apoyo también de la Sugerencia Cultural del Banco de la República para consolidar este proyecto de portafolio.
tenemos un logo simbólico de 5 cuadros, 3 en el centro tricolor nacional y 2 a los extremos en negro, que simbolizan la guerra antes y después de la independencia. Las memorias de esta estrategia un poco tardía, que busca la Academia desde el 2008, que ha venido insistiendo en un elemento que es cardinal para la celebración del Bicentenario: la reincorporación de la enseñanza de la historia en el pensum de educación básica y media. Desde el 2008 ha venido insistiendo la Academia, y parece tener ahora un nuevo eco en el nuevo gobierno, cuando la posición del presidente llamó su mandato a convertirse como el mandato del Bicentenario. No ha querido la Academia en sus planteamientos al final del mandato insistir en la monumentalidad como estrategia. Esta quedó como impronta en el gobierno de Carlos Lleras en 1969, en el sesquicentenario, con el enlucimiento del campo de Boyacá y el monumento a los lanceros en el Cerro del Cangrejo, en el pantano de Vargas, con la monumental grupo escultórico de Arenas Betancur. La mesa directiva ha buscado más bien una orientación en la promoción cultural y buscar un acercamiento de las nuevas generaciones a la valoración de los hechos que alimentarán una nueva mirada de la historiografía sobre este acontecimiento fundante de Boyacá y los procesos que le antecedieron y aquellos que desencadenaron, a los que hará referencia el historiador encargado del discurso de orden, padre Fernán González. Pero no es solo hacia lo conmemorativo a lo que se concentra nuestra atención. La Academia en 1984, cuando fue exilada del currículo de la enseñanza de la historia, ha estado sosteniendo un debate a través de varios intentos de ley. La Academia impulsó una reflexión varias veces, un acercamiento parlamentario. El académico honorario doctor Antonio Capua, quien dirigió el Instituto Superior de Historia y el Boletín por varios lustros, puede dar testimonio de ese empeño académico. Cuando la parlamentaria Vivian Morales se acercó a la Academia en la presidencia de Juan Camilo Rodríguez, trabajamos con la Asociación Colombiana de Historiadores y un grupo de académicos alimentando su reflexión y los borradores del proyecto de ley. Luego acompañamos el trámite legislativo en la exposición de motivos, apoyando a los ponentes Gustavo Santos del Tolima, y en forma decisoria en los debates en la Cámara de Representantes con el presidente de la Comisión Sexta, representante Iván Darío Agudelo, hasta su sanción presidencial de la Ley 1874 el 27 de diciembre del año anterior. Aunque para muchos esta ley fue inocua y hasta se propuso por algún iluso que en esta legislatura se presentaría un nuevo proyecto. Todo depende de cuál será la fortaleza de un órgano consultivo estratégico, que es el órgano asesor para el Ministerio de Educación en una función permanente, en la búsqueda de una recuperación de la memoria social, en su imbricación con el proceso de formación educativa. La reintegración curricular de la enseñanza de la historia constituirá la mejor celebración, sin duda, de las efemérides bicentenarias de la independencia nacional. De la comisión integrada por diversas representaciones hay 2 elementos claves: la Asociación Colombiana de Historiadores y la Academia, que recibió la designación de las 18 presidentes de las academias en el encuentro para que las representaran ante el Ministerio de Educación. Desde hoy habrá que apurar el paso para que este bicentenario tenga una impronta en el siglo XXI acorde con los nuevos tiempos de la globalización y la era digital. Hay esbozos en las memorias de este encuentro de los historiadores aquí reunidos por segunda vez en junio 14 y 15 de 2018, ya que en agosto de 1988 se realizó el primer congreso de presidentes de academias departamentales bajo la presidencia del doctor Virgilio Barco, en los 450 años de Bogotá. Simbólicamente, la exposición que ustedes podrán observar y que ha estado varios meses siendo visitada en conmemoración y la designación como homenaje póstumo al doctor Virgilio Barco, es un referente museográfico de la recuperación de la memoria social, una urgencia del presente, como se titula la exposición. Para septiembre de 2018 será la exposición del 80 aniversario de la muerte del presidente Enrique Olaya Herrera, a quien le tocó unir a los colombianos superando la polarización frente al conflicto del Perú. Como lo he señalado, más que logros, he buscado en estas desilvanadas palabras
develar acciones de una obra en marcha, nuevos retos, una modernización de la estructura estatutaria de la academia y acorde con los nuevos requerimientos de participación y un trabajo conjunto que demandan los nuevos retos del bicentenario, la educación, la participación ciudadana y la comunicación digital. Quiero terminar con una mención histórica. Puede decirse que la libertad de la Nueva Granada ha asegurado de un modo infalible la de toda la América del Sur. Se lee en el boletín de agosto de 1819 después del triunfo de Boyacá. Los procesos militares y políticos continuaron y se inscribieron en diferentes victorias. En forma premonitoria e insuperable lo anunció el libertador Simón Bolívar en este altiplano, dirigiéndole una proclama a los ejércitos de Venezuela y la Nueva Granada. Dice así: soldados, millares de combates gloriosos os darán derecho para esperar otros millares de triunfos, llevando en nuestro estandarte por divisa Boyacá. Y se escribieron luego las victorias de Carabobo, Maracaibo, Pichincha, Junín y Ayacucho, hasta que el último soldado de los ejércitos del rey salió de Sudamérica hacia España. Muchas gracias. Tercero, juramentación de la mesa directiva para el periodo 2018-2020 por el presidente de Colmar. Señores, Eduardo Durán Gómez, presidente, padre Fernando González, vicepresidente, señores Luis Horacio López Domínguez, secretario, Gustavo Altamarle Seca, tesorero, Roger Pico, coordinador de biblioteca y archivo, juran por Dios, por la patria y por la academia desempeñar las funciones estatutarias correspondientes a los cargos que ejercerán durante el periodo de 2018 a 2020. Seguro. Si así lo hicieren, Dios, la patria y la academia se lo premien, si no, él y ella nos lo demandan. Pueden sentarse. Cuarto, discurso de posesión por el presidente de la Academia, Eduardo Durán Gómez. Padre Fernán González, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número correspondientes, distinguida maestra María Paz Ramillo, señor fiscal general de la Nación, doctor Alfonso Valdivieso, señora presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, señores presidentes de las academias de historia nacionales y regionales que nos acompañan, ilustrísimo Monseñor Mauro Serrano, canónico de la Catedral Primada de Colombia, invitados especiales, señoras y señores. Comparecemos a esta tradicional fecha en que la Academia Colombiana de Historia cita a sus miembros y a un grupo muy selecto de invitados especiales para sesionar de manera solemne alrededor de dos acontecimientos: la conmemoración de la Batalla de Boyacá, evento que selló nuestra independencia nacional, de la cual se cumplen 199 años, y la posesión de la nueva Junta Directiva de la institución para el periodo estatutario 2018-2020. Sobre el primero de los motivos, y realmente especialísimo, es deber de esta institución recordarle a los colombianos todo el significado de la gesta emancipadora y su alcance en todo lo concerniente a la consolidación de la libertad,
a la supresión del colonialismo, al reconocimiento de los derechos individuales, al advenimiento de las garantías políticas y la participación ciudadana, a la autodeterminación y a la igualdad y fraternidad, sentimientos tan íntimos y consustanciales con la persona humana. Nos encontramos a un año de la conmemoración del segundo centenario de este acontecimiento cimero, para el cual debemos prepararnos todos los colombianos, para que ese sentimiento patriótico reafirme los más altos principios de nuestra nacionalidad y evoque el recuerdo de nuestros libertadores y de todos aquellos que brindaron su esfuerzo y sus vidas para alcanzar esta causa, en donde definitivamente significó el comienzo de una transformación no solo en el escenario institucional, sino en la vida cotidiana de todos los colombianos. Nacimos a la libertad y eso ya era suficiente, porque era también el nacimiento a todos los principios y derechos que deben asistir al ser humano. Será nuestro vicepresidente Fernán González quien, como titular del discurso de orden para esta ocasión, evoque ese sentimiento que es también el de la patria. Y en segundo lugar, me corresponde a nombre de la mesa directiva que concluye el periodo 2016-2018 agradecer a todos los académicos que estuvieron vinculados a esta tarea, muchos de ellos sin pausa y sin claudicaciones, tiempo en el cual hemos hecho significativas transformaciones y cumplido muy loables propósitos en desarrollo de nuestro objetivo social. Como lo ha mencionado nuestro académico secretario en el balance de actividades, nos hemos enfocado en fortalecer las publicaciones, no solo cumpliendo con el Boletín de Historia y Antigüedades, nuestro órgano oficial, sino también con otro tipo de publicaciones, estimulando de esta manera el trabajo investigativo de nuestros miembros. Pero también hemos introducido otros modelos de trabajo representados en debates temáticos con participación de otras academias y de analistas autorizados, y de igual forma hemos estructurado exposiciones de diversa índole en donde ha sido posible exhibir documentos, fotografías, mapas, material pictórico y objetos representativos que han permitido ilustrar sobre episodios de la vida nacional, así como de ilustres colombianos que han ayudado a consolidar nuestra nacionalidad. A su vez, hemos estado presentes en el impulso del Plan Decenal de Educación, en donde hemos tenido la oportunidad de aportar importantes planteamientos en favor del proceso de estructuración de la ruta educativa para los próximos 10 años. Y hemos estado también apoyando iniciativas que conlleven el impulso de la ciencia y tecnología, para lo cual hemos estado trabajando estrechamente con el Colegio Máximo de las Academias, y creemos que esa labor va a dar frutos muy importantes para alcanzar objetivos concretos en el futuro próximo, como la elevación a la categoría de ministerio de la dependencia que maneja el tema. De otro lado, pusimos en marcha un plan para impulsar la conmemoración del segundo centenario de la independencia, y para tal objeto logramos recursos que nos permitieron hacer foros en las principales regiones del país, reuniendo allí a todas las academias y centros de historia y a su vez vinculando universidades y gobiernos locales y regionales. Como complemento, realizamos un gran foro de 3 días en Bogotá, en donde reunimos a representantes de todos los organismos históricos del país y pudimos estar en capacidad de traer conferencistas internacionales en unas jornadas muy productivas, cuyo trabajo se está plasmando en unas memorias que muy pronto estarán disponibles para todos los académicos e interesados en los temas tratados. Dentro de este programa también nos reunimos con las academias de Venezuela y Ecuador, y producto de ese trabajo académico está en impresión un libro que contiene valiosos temas para el análisis de la gesta libertadora. Fuimos igualmente pieza importante en la aprobación de la ley que implantó
nuevamente la Cátedra de Enseñanza de la Historia y trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación en la adopción de los temas que comprenderán los respectivos programas de enseñanza que muy pronto entrarán en vigencia. En cuanto a la conservación de esta sede, ha sido posible invertir apreciables recursos en mantenimiento de la estructura, arreglo de humedades, adecuación de salones y oficinas, arreglo de pisos y techos y modernización de la estructura de redes eléctricas, así como la dotación de implementos tecnológicos para biblioteca, para las salas de conferencia y para la conectividad virtual. Todo esto se ha hecho y hoy tenemos la academia con nuevos instrumentos que nos permiten manejar los asuntos a nuestro cargo con mayor seguridad y eficacia. El tema de la conmemoración del bicentenario de la independencia será nuestro objetivo fundamental en estos tiempos que nos esperan. Logramos que el Gobierno Nacional nos incluyera en el decreto que conforma el Comité Oficial, integrado además por 5 ministros y el Director Nacional de Planeación, y creemos que en desarrollo de las actividades programadas vamos a requerir el concurso efectivo de muchos académicos que deseen vincularse estrechamente a los programas que se irán a estructurar. Observamos con especial interés el discurso de posesión del presidente de la República, doctor Iván Duque, en donde le dedicó un capítulo especial a su interés por la conmemoración del bicentenario, en el cual ha prometido además todo su empeño con el compromiso de que trabajará durante los 4 años de su mandato por alcanzar el objetivo de una conmemoración que en verdad llegue a todos los colombianos. En tal sentido, ya procedí a enviarle una comunicación al respecto, ofreciéndole todo nuestro apoyo en nuestra condición de órgano asesor del Gobierno Nacional, que por ley lo somos. Esperamos seguir trabajando en estos propósitos fundamentales y esperamos también la vinculación decidida de todos los académicos, a quienes sabremos agradecer su concurso oportuno, desinteresado y asistido siempre por el firme deseo de servicio a la institución a la que con tanto honor y ponderación pertenecemos y debemos representar. Para terminar, he querido compartir con ustedes unas breves palabras del expresidente Eduardo Santos, pronunciadas en este recinto. El expresidente Eduardo Santos fue 2 veces presidente de la Academia Colombiana de Historia. Y dice así: la Academia es un oasis, fuera del cual quedan todas las pasiones sectarias y todos los intereses banderizos. Procuran los académicos, en sus deliberaciones, prescindir de gran parte de sus simpatías y de todas sus antipatías. Cordialmente buscan cuanto pueda unir y esquivan cuanto pueda separar. A todos anima algo que es a la vez el deber y el deseo de servir. Estas las palabras del expresidente Eduardo Santos. Muchas gracias. Quinto, discurso de orden por el vicepresidente de la Academia, padre Fernán González, los retos de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional. Tiene la palabra el señor académico y vicepresidente padre Fernán González. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del presidente de la Academia, Eduardo Durán, para pronunciar el discurso del orden en la conmemoración del triunfo a la batalla de Boyacá, que me brinda la ocasión de compartir con los académicos, invitados y el público general la experiencia que tuvimos con los miembros de las academias y centros de historia de todo el país
que fue resultado de una coincidencia de intereses entre la Junta Directiva de la Academia y la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés, en torno a la idea de vincular a la conmemoración de Boyacá a las diversas regiones del país. En ese sentido, nuestra idea central era asumir la conmemoración de Boyacá como una oportunidad para reflexionar sobre el proceso de la formación de la nación colombiana, tomando esta celebración como un punto de inflexión entre las luchas de la Primera República entre 1810 y 1814, que reflejaban tensiones y conflictos, logros presentes de la historia colonial, que desembocan luego en la restauración monárquica y un nuevo comienzo de la vida republicana, lograda gracias al triunfo del Ejército Libertador en Boyacá, que partiría ahí en el esfuerzo de construir una nación a partir de una unidad administrativa de orden hispánico que comprendía una gran diversidad de regiones, grupos sociales y etnias. Este esfuerzo se reflejaría en un proceso conflictivo y ambiguo de guerras internas y procesos electorales democráticos en los cuales de manera paradójica coexisten, en frase del profesor Daniel Pecó, uno de los mejores conocedores de nuestra compleja historia reciente, el orden y la violencia. Esta paradoja nos alejaría de una mirada catastrofista y apocalíptica de nuestra historia, que mira al país como yendo de fracaso en fracaso para llegar a ser considerado como un Estado fallido o a punto de colapsar debido a la violencia, considerada omnipresente como rasgo de nuestra vida política, y la irrupción del narcotráfico. Entonces, esto nos invita a romper con esa mirada apocalíptica para ofrecer un acercamiento más complejo y más diferenciado de nuestro devenir histórico, que nos llevaría a insistir más bien en la gran capacidad de resiliencia del país, que le han pedido sucumbir ante las dificultades, aunque no ha sido siempre capaz de afrontar de manera definitiva los problemas. Esta mirada procesual permite responder de alguna manera a las inquietudes que se presentan en torno a la conmemoración, que se derivan tanto de una mayor globalización como de mayor conciencia también de la diversidad regional, étnica y cultural, que desafían de alguna manera el concepto clásico de la nación, Estado-nación, plasmado en el Tratado de Westfalia. Las tendencias mundiales, tanto hacia una mayor globalización, nos lleva a preguntarnos por el contexto general de nuestra celebración. ¿Cómo conmemorar este aniversario de nuestra vida republicana en un mundo cada vez más interdependiente, donde resurgen tendencias aislacionistas y proteccionistas a los Trump, Brexit, al lado del rechazo al impacto económico de la globalización? Y a nivel interno, como dicen algunos, podemos hablar de nuestra vida republicana cuando algunos llegaron a hablar de Colombia como un Estado fallido, una narcocracia o una nación signada por la cultura de la violencia. Para algunos preguntan qué identidad nacional podemos celebrar en un país donde la mayor conciencia de nuestra diversidad regional, religiosa, cultural, racial, étnica, social y económica, consagrada a la Constitución del 91, nos cuestiona la idea de una ciudadanía homogénea y indiferenciada. Estos interrogantes desembocan consiguientemente en un desafío que se nos presenta a los cultores de la disciplina histórica. ¿Cómo construir un relato nacional de nuestra historia que tenga en cuenta tanto los aportes de la historiografía producida recientemente como los valiosos acumulados de la historiografía tradicional, pero también las transformaciones del contexto internacional, tanto europeo como iberoamericano y latinoamericano, no solo en lo político y económico, sino en la producción académica correspondiente a esos cambios de contexto? Para responder a estas preguntas, es importante relativizar, como Michael Mann, el análisis de la categoría de Estado-Nación, que evidencia que la historia comparada de la formación de los Estados muestra que en la mayoría de los casos la idea de un Estado consolidado con un control soberano sobre el territorio de una nación bastante homogénea es más una meta ideal que una realidad. En la práctica, lo que experimentamos es un proceso gradual de intentos de construcción del monopolio de la coerción
y de la administración de la justicia, que depende de la expansión territorial de la cobertura de las agencias estatales, lo que tendemos a expresar con base en la idea de la presencia diferenciada del Estado en el tiempo. En esta mirada procesual de la cuestión de Estado se inserta nuestra propuesta de conmemorar a Boyacá como un punto importante de inflexión entre una historia previa que se remonta a nuestro pasado precolombino, a los periodos de conquista y colonia españolas y al inicio de una vida republicana que va construyendo un Estado-nación desde la independencia de la metrópoli española hasta el momento actual, pasando por conflictos y tensiones, pero también por avances y logros parciales. En ese sentido, en nuestro encuentro, Óscar Almario García nos presentó un balance de la historiografía, tanto la tradicional como la renovada, que comienza señalando cómo en Colombia se ha producido en las últimas décadas una importante renovación de la historia social y política del periodo, que se caracteriza, según él, por el intento de superar tanto el nacionalismo apologética como el desdén por los estudios en las nuevas generaciones que no se veían representadas en el relato oficial. Después de esa introducción, Almario caracterizó la renovación reciente del periodo como la búsqueda de la comprensión del cambio político en términos de una transición compleja y nada lineal, inspirada en la tradición filosófica, política y jurídica de la misma España, en contra del enfoque dominante tradicionalmente centrado en los influjos de las revoluciones norteamericana y francesa. Pero en correspondencia con ese cambio discursivo, Almario lo señalaba también que se había señalado un desplazamiento del énfasis tradicional en los héroes criollos, las batallas y las acciones emblemáticas para ponderar más los entramados sociales, políticos, culturales, económicos, con sus incidencias en lo internacional y en la vida cotidiana de los pobladores. Para ese nuevo enfoque, Almario escribe la independencia de la Nueva Granada en un contexto tanto continental como europeo. El continental se refiere a los procesos de la independencia de Norteamérica y Haití. El europeo tiene que ver con las consecuencias de la invasión napoleónica de la península ibérica y la vacancia real. Además de estos dos contextos, la mayoría de los conferencistas del encuentro insistían en tener en cuenta también los contextos diferenciados de regiones y localidades cuyas tensiones internas van a jugar un papel importante en el proceso de la independencia. De ahí la importancia de los movimientos juntistas en vacancia en España y Hispanoamérica que surgen a la vacatio Reyes, estudiada por François Javier Guerra en el caso español y por Armando Martínez, aquí presente, Ana Caterina Reyes y otros más en el caso colombiano. En el encuentro de la Academia, Martínez presentó una apretada síntesis de su enorme producción sobre el tema, remontándose al momento culminante del poderío de Napoleón, cuando logra la autorización del ministro Godoy, marido del rey Carlos IV, para que las tropas francesas pudieran atravesar la península ibérica. Pero esta concesión no contaba con la reacción del pueblo español contra Godoy, con la presencia de las tropas francesas, lo mismo que contra la cesión de la corona española a los Bonaparte. De ahí arranca todo el movimiento juntista, que tiene mucha importancia para nuestro caso, el caso de la Junta de Quito. Según las ponencias de participantes en este encuentro, como Alonso Valencia Llano, Jairo Gutiérrez, Lidia Inés Muñoz y Jorge Núñez, este proceso autonomista de Quito respondía a motivos económicos y políticos. La crisis económica del comercio y los obrajes de Quito, producida por la pérdida del mercado de Potosí y Lima, lleva a Quito a proyectarse hacia los mercados de Chocó y Barbacoas y a establecer una red comercial a lo largo de casi todo el virreinato, llegando hasta el puerto del Pacífico y Cartagena. Y esto obviamente perjudicaba las artesanías de Pasto y el comercio de Pasto. A este problema económico se añadía la exclusión de los criollos de los cargos administrativos y políticos, que fue determinante para este proyecto autonomista, que quería vincular no solo a la presidencia de Quito, sino también a las gobernaciones de Guayaquil, Cuenca y Popayán, que se querían segregar del virreinato de la Nueva Granada. De ese proyecto, los quiteños querían ser parte de los notables de Popayán, que rechazaron esa invitación porque no estaban interesados en pertenecer a Quito, porque allí iban a estar en una situación de inferioridad, ya que los payaneses contaban con mayor autonomía en el virreinato de la Nueva Granada. En
Sobre el sentido de sus movimientos juntistas no hay acuerdo total de los historiadores recientes. La mayoría, entre los cuales se encuentran Martínez Garnica, Almagro, Catalina Reyes, recoge los aportes de Francisco Javier Guerra, que critica la visión teleológica que tiende a mirar a nuestras naciones como productos de una marcha ineluctable hacia la independencia, en vez de considerarlo como parte de un proceso aleatorio y dramático que surge frente a la crisis del Imperio Español. Según estos autores, esta idea de una precoz aspiración a la independencia no tiene en cuenta la evolución de los lenguajes imaginarios que se producen entre 1808 y 1812. El mensaje dominante en las juntas de ese momento resaltaba la lealtad a Fernando VII, el rey cautivo, la fraternidad entre los españoles de la metrópoli y las Indias, la unidad entre las dos Españas y el rechazo unánime a la imposición de Francia. En cambio, ya en 1812, España es presentada como enemiga de la libertad, con un lenguaje despótico que oprime la libertad de los ciudadanos, en un lenguaje que retoma imagen de la leyenda negra antiespañola. Pero en contra de esas opiniones, autores como Valencia Llano sostenían en el encuentro que el proceso autonómico ya estaba pensado en términos de una independencia total, aunque se mantuviera el lenguaje de la fidelidad al rey para no despertar resistencia y suspicacias. Esta expansión, digamos, de la Junta de Quito se acabó muy pronto por la represión violenta del virrey Abascal desde Lima y la resistencia de algunas regiones como las de Pasto, que impidió que la experiencia de Quito tuviera consecuencias inmediatas en el resto del continente, pero que se fue a constituir en un modelo político que inspiraría ya en 1810 el surgimiento de las juntas de Caracas, Cali, Pamplona y El Socorro, junto con los eventos de Cartagena y Monpós, que preludiaron ya la convocatoria de Cabildo Abierto de Santa Fe en el 20 de julio. Pero pronto esta eclosión juntera desbordó las cabeceras de las capitales provinciales para alcanzar a las ciudades civiles subalternas y hasta las parroquias. Así se fue pasando de la reasunción de soberanías municipales inspiradas en las tradiciones castellanas a una serie de conflictos internos entre los intentos de las ciudades principales para reafirmar su autoridad sobre las ciudades secundarias y villas sin territorio, que también reclamaban su autonomía frente a la respectiva capital provincial. Entonces, esto fue llevando, digamos, a un movimiento, una revolución política que transfería la soberanía a los pueblos y llevó a las Cortes de Cádiz a decidir que la soberanía residía en la nación española representada en esas Cortes. Para Martínez Garnica, esto significaba el nacimiento de una monarquía constitucional que fue aceptada en algunas provincias y localidades como provincias de Santa Marta, Riohacha, Panamá, Darién, Pasto, Popayán y Quito. Sin embargo, otras juntas fueron evolucionando desde esa afirmación de autonomía hasta la independencia absoluta, siguiendo el ejemplo de la Capitanía General de Venezuela, donde se reunió un congreso frente al cual renunciaron su soberanía las juntas locales, lo cual permitió proclamar su independencia total. En cambio, en la Nueva Granada no resultó fácil este nuevo modelo, porque los diputados provinciales se negaron a renunciar a sus soberanías en favor del Congreso convocado y a aceptar a los diputados de las villas que no eran cabeceras municipales antes de 1810. Y allí empezó a enfrentarse el enfrentamiento entre Santa Fe y las otras provincias como Cartagena, Tunja, etc. El resultado de esto fue prácticamente una guerra civil entre provincias y dentro de ellas de provincias que habían adherido a la Constitución de Cádiz, al Consejo de Regencia, las que se subordinaban con Dinamarca, las que habían suscrito el acto de federación y las que iban evolucionando hacia la independencia absoluta. Esos conflictos de diversa índole fueron caricaturizados de alguna manera en la historiografía tradicional como la patria boba, que hoy tiende a denominarse más bien como la Primera República, que constituye el momento inicial del largo y tortuoso camino de construcción del Estado Nacional en Colombia. En torno a esas luchas se han producido algunas polémicas en torno a las obras pioneras de José Manuel Restrepo y José Manuel Groth, que se consideran los fundadores de la disciplina histórica. Así Germán Colmenares afirmaba que la obra de Restrepo representa una especie de presión historiográfica que marcaba el desarrollo siguiente de la historiografía colombiana y encerrándola en un enfoque moralista y legalista
que no tenía en cuenta los problemas regionales, sino prácticamente se fijaba más en los problemas morales y legalistas de las personas del centro nacional. Este enfoque crítico de Colmenares es reasumido por otro historiador, Alfonso Mudrian, que precisamente señala los problemas regionales que Restrepo ocultaba por considerar que la Nueva Granada representaba ya desde la independencia, en el momento de la independencia, una unidad política bajo el dominio de la autoridad central ubicada en Santa Fe, como la sede del virreinato, y con una élite criolla que lideraba un proyecto de nación independiente sin mayor participación de las clases subordinadas. En contra de esta visión, Múnera subraya la importancia de la fragmentación regional y la poca comunicación entre las regiones, las diferencias evidentes entre el Caribe y el mundo andino, las rivalidades entre Cartagena y Santa Marta por motivos económicos y sociales, pero también la tradición histórica de las autonomías locales y regionales que Iberoamérica heredó de las municipalidades castellanas. Esos conflictos internos obviamente evidenciaban la capacidad de las élites provinciales para ejercer un verdadero control sobre sus regiones, pero también muestra que las respectivas élites regionales y locales estaban más interesadas en mantener su autonomía que en reemplazar el virreinato por la construcción de una nación. Así, concluye la guerra entre centralistas y federalistas no respondía a credos políticos, sino a las tradiciones entre los criollos principales de Santa Fe y de las otras provincias que querían prácticamente ampliar el dominio de Cundinamarca. Para Múnera, el punto de partida fundamental del fondo era creer que la Nueva Granada era una unidad política cuya autoridad central gobernaba el virreinato desde Santa Fe. En ese sentido, similar al de Múnera, se mueve la obra de Daniel Gutiérrez Ardila, también miembro de esta academia, que evidencia precisamente las resistencias de las provincias de Cartagena, Antioquia y Tunja a las prestaciones centralizantes de Santa Fe, pero también la oposición de Santa Fe y Cartagena al proyecto federalista del Congreso de Provincias Unidas reunido en Tunja. Sin embargo, al lado de estas fragmentaciones regionales, autores como Jaime Jaramillo Uribe y Margarita Garrido señalan, esta parte, que existían elementos protonacionales que prefiguraban de alguna manera la futura nación de Colombia. El hecho de que las nuevas naciones partieran de unidades administrativas del imperio colonial implicaba algunos factores de unidad que se podrían configurar, según Jaramillo, gérmenes positivos para la posterior formación de un Estado-nación en el sentido moderno. Según Jaramillo, la relación entre los pobladores con la audiencia, el virreinato, el Tribunal de Cuentas, las cajas reales, fueron creando cierta conciencia de pertenencia a un poder estatal dentro del límite de un territorio, y además de eso se unía también cierta unidad cultural de la élite con unas ideas recibidas en las universidades coloniales que producía de una manera cierta conciencia de pertenencia a una unidad territorial, la Nueva Granada. Lo mismo también, en el mismo sentido, se mueve la obra de Margarita Garrido, que reconoce la existencia de una élite pronacional que se ve expresada en la elección de diputados americanos para las Cortes, que indicaba ya ciertas redes criollas de poder que superaban los ámbitos locales y provinciales. La elección de Camilo Torres, la elección de Joaquín Camacho, de Narváez, etcétera, mostraba, digamos, que había unas redes de poder. Estas redes de poder, dice, protonacionales tenían límites, porque había un patriotismo local muy producto de la rivalidad y tensiones de las ciudades y villas, y allí digamos que las quejas y los reclamos que ella recoge en su trabajo la llevan a concluir que esas actitudes prepolíticas van a terminar desembocando en posiciones claramente políticas en las luchas de la vida independiente. En ese sentido similar, varias de las ponencias nuestras se concentraban en señalar los casos regionales distintos de la costa caribe y el suroccidente del país. Para sacar la situación de la costa caribe, el encuentro contó con dos ponencias complementarias. La primera, desarrollada por Jorge Conde Calderón, sobre el tema de la representación de los pueblos de Cartagena y Santa Marta, y la segunda, a cargo de Steiner Seder, que hace un fascinante relato de la condecoración de un cacique indígena por el gobierno español para indagar sobre la mentalidad supuestamente realista de los indígenas de la provincia de Santa Marta. Así,
Conde empieza por analizar el tema de la representación de los pueblos que pretendían llegar y llenar el vacío de poder producido por los hechos de Bayona, contrastando las respuestas de Cartagena, Santa Marta y Mompox a la misma crisis. Para la Junta de Cartagena, los pueblos tenían un derecho natural a ser gobernados por jefes de su satisfacción, de la cual no podían ser despojados por los cabildos por el Supremo Consejo de la Regencia. Para ilustrar estos temas, que muestra, digamos, los reclamos de provincias de Cartagena, como Chimú, Corozal, Santuez, Sayapel, Lorica y Chiriguaná, Tenerife y Plato, y la zona de Santa Marta, muestra, digamos, el rechazo que existía entre esas poblaciones para el nombramiento de funcionarios forasteros. Y ahí, digamos, muestra, digamos, cómo se va mostrando, digamos, en esas polémicas, ya la temprana difusión de un lenguaje político ya distinto y una información bastante grande sobre la crisis de la monarquía española, pero también mostraba también la respuesta represiva de las capitales provinciales Cartagena y Santa Marta frente a las pretensiones autonómicas de sus poblaciones. Ante la creación de Mompox de independencia frente a Cartagena, la Junta mandó tropas del regimiento Fijo para develar el movimiento autonomista y someter, digamos, a los notables campesinos. Algo semejante sucedió con la rebelión de los pueblos de las sabanas, Corozal, Chinú, Cincelejo y Sanpuez, contra el gobierno de Santa Marta, de Cartagena, que fue apoyada por los curas rurales de esas zonas, que fueron también reprimidos por el gobierno de cartagenero. Y lo mismo, pues, prácticamente lo mismo ocurría en Santa Marta, cuya actitud de fidelidad al rey se concentraba más en la capital, pero que las tropas de la capital controlaban las poblaciones que tendían hacia la causa patriota, como Tenerife. Así que ambas prácticamente empleaban la fuerza para imponer sus concepciones políticas y llegaron hasta la abierta guerra interna, cuando Santa Marta fue conquistada por las tropas cartageneras mandadas por Pedro de la Batuche, que sería expulsada poco después por los indios de Matoco y Bonda, dirigidos por el cacique Agustín Núñez, que va a ser el protagonista de la ponencia de Sada. Por eso concluye Conde, la llegada del espíritu revolucionario estuvo acompañada de la militarización de la política y de la violencia armada para imponer el control militar y la retaliación selectiva contra los opositores. El problema para él consistía en que las comunidades se veían inscritas, a veces a la fuerza, en un nuevo régimen constitucional desconocido para ellas. No sabían que estaban siendo representadas por unos apoderados con base en la ficción, en una nueva ficción, la soberanía de los pueblos cartageneros Santa Marta o Samayo, que reemplazaba al rey. En ese capítulo el Conde se ve refrendada por la ponencia de Stenley Sade, que toma precisamente a uno de los personajes mencionados por Conde, el cacique Agustín Núñez, que fue condecorado por el gobierno del rey como premio a su participación en las reconquistas realistas de Santa Marta, que le sirve también como punto de apoyo para probar el significado concreto de la posición realista de los indígenas, pero también de los motivos del rey y los funcionarios para condecorarlo. Obviamente, Sade comienza a destacar el carácter excepcional de otorgar esa decisión a un cacique, pero luego trata de superar la visión de la independencia con un conflicto ideológico entre el antiguo régimen colonial y el nuevo orden republicano para enseñar una mirada más compleja. Por eso, cuando estudia la carta del cacique Núñez, obviamente el cacique Núñez se ubica claramente del lado realista, pero usa el pueblo, la palabra pueblo de una manera que bastante interesante, porque insinúa, digamos, una posición bastante autónoma y bastante política, y lo que hace que Sade dude mucho de que los indígenas de Matoca y Bonda fueran realistas convencidos, que buscaban también ventajas económicas y políticas. También aparece en el caso del suroccidente, el occidente mucho más complejo todavía, sobre el cual tuvimos 4 ponencias a cargo de Alonso Valencia Llanos sobre las ciudades confederadas del Valle del Cauca, Jairo Gutiérrez, con la editorial de Pasto entre las incidencias de Quito y Cali, con una participación muy importante de la población aborigen y la de Lidia Inés Muñoz Cordero, que mostraba una particular interés en la historia regional y local. Esas ponencias fueron reforzadas también desde el Ecuador por Jorge Núñez, que nos recuerda la centralidad de la Junta de Quito en 1809 y su repercusión en la Nueva Granada.
Y también insiste mucho Núñez en la enorme colaboración del Reino de Quito, tanto en hombres como en recursos, para la continuación de la campaña del sur. Como se ha dicho antes, es la Junta Autonomista de Quito el origen de todo el proceso, pero que afecta de manera diferente a las diversas regiones del suroccidente. El Gran Cauca, donde, como muestra Valencia Llano, se desarrollaron simultáneamente tres procesos políticos distintos, pero entremezclados entre sí: el de las provincias del Valle del Cauca, el de Popayán y el de Pasto. Así Jairo Gutiérrez nos muestra a Pasto como una isla encerrada entre dos movimientos insurgentes, uno que provenía de Quito y otro que provenía de Cali, y los mismos que van llevando prácticamente a derrotar a los caleños, a los quiteños, a Nariño. Incluso después de la batalla de Boyacá y la batalla de Moná todavía sigue la lucha en Pasto, pero ya va al comando de grupos sociales subalternos como los indios de los alrededores de Pasto y los negros del Patía de Barbacoas. En resumen, Gutiérrez muestra tres motivaciones de la opción de Pasto por la causa realista: la defensa de una relativa autonomía territorial y política favorecida por su aislamiento geográfico, el intento de mejorar su estatus en el contexto regional dominado por Popayán y Quito. Para este autor, las razones del realismo pasturo se remontan a la memoria de viejos agravios y a las aspiraciones de reivindicación que los pasturos sentían merecer por su defensa de los derechos del rey frente a Quito, Cali y Santa Fe. A esto se añadía la situación jurisdiccional sui generis de Pasto, que dependía del virreinato de la Nueva Granada en lo administrativo, de la Audiencia de Quito en lo judicial y del Obispado de Popayán en lo religioso. En cambio, el caso de Cali es muy diferente. Cali es ciudad considerada del Valle de Cauca, pero también existe una gran repercusión de los sucesos de Quito, ya que la noticia de la ejecución de los miembros de la Junta por las tropas limeñas alarmó a los caleños, porque podía afectar a caleños y payaneses que estaban en el gobierno de Quito. Pero los resentimientos de la Calera se remontan, según Valencia de Cano, Valencia Llano, a los orígenes de la fundación de las dos ciudades donde se origina la confrontación entre Cali y Popayán, donde está, por ejemplo, el resentimiento de los notables caleños como los Caicedo. Por otra parte, la educación de los notables caleños en Popayán y Santa Fe de Bogotá los pone en contacto con personajes como Camilo Torres, Francisco José de Caldas de Popayán, donde tienen como profesor a Josefina de Restrepo, que llega en compañía de su sobrino Francisco Antonio Sea, que empieza a introducirlos en las ideas de la Ilustración. Y los que van a Santa Fe se encuentran con Antonio Nariño, Eugenio Santa Cruz y Espejo, expulsados de Quito, y todos esos personajes van a aparecer conspirando en Quito, Santa Fe y Cali. En ese sentido, digamos, Valencia se basa precisamente para mostrar que hay un ambiente conspirativo desde el principio, mostrado, digamos, en el malestar despertado por la prisión de Nariño en 1908, por la participación en la Junta de Quito. Por eso el Cabildo de Cali se pronuncia en defensa del rey, pero con la condición de que venga a gobernar América. Por eso, para Valencia es claro que los caleños ya estaban pensando en la independencia y se desesperaban porque Santa Fe no se movía. Y después de la derrota de Joaquín Caicedo y Alejandro Macabre y Pasto, las tropas de Nariño también son derrotadas, pero muestra también Valencia Llano los lazos ideológicos y políticos que tenía Nariño con las élites caleñas, que prefieren un gobierno central en vez de la federación propuesta por el Congreso de Provincias Unidas, además que estaba en manos de Camilo Torres, que era payanés. En muchos sentidos, esos análisis también son corroborados por los trabajos de Lidianí Muñoz, que muestra también la heterogeneidad de las poblaciones del actual Nariño, porque inicialmente Tumaco ayer era la causa juntista, Barbacoas en contra de Iscuandé prácticamente crea un gobierno autónomo. Entonces prácticamente ya existe mucho en la importancia de la Iscuandé en la lucha de independencia, y también señalan un punto novedoso que es la presencia de corsarios patriotas como Guillermo Brown, que al servicio de Buenos Aires, que también asaltaban las costas del Pacífico. Este recorrido por las pugnas de nuestra incipiente república explica la facilidad con la cual se desarrolló la llamada restauración monárquica o reconquista después del sangriento asedio de Cartagena. En ese sentido, uno de los autores recientes, Daniel Gutiérrez Ardila, precisamente dice que en vez de reconquista se debe hablar de restauración monárquica, que muestra de una manera mucho más compleja, al mostrar, por ejemplo, que existían sectores civilistas y antimilitaristas
como el virrey Montalvo y los oidores de la Real Audiencia, opuestos a los abusos de los militares pacificadores, y además señalando también diferencias regionales. Los abusos se concentraron en algunas regiones como Cartagena, Monpó, Santa Fe, Popayán y Casanare, pero no en Antioquia, Santa Marta, Riohacha y Chocó. Y sobre todo, digamos, resalta el caso de Antioquia, donde la corrupción de algunos gobernantes españoles como Barletta y Vicente Sánchez de Lima permitió que los sobornos de algunos dirigentes republicanos pudieran salvar la vida, como el caso de José Manuel Restrepo, nuestro historiador. Pero tal vez el punto más importante de las críticas de Gutiérrez a la obra de José Manuel Restrepo decide que, según él, este autor utilizaba el trauma producido por los excesos de los pacificadores para exaltar a Bolívar como el personaje central de la independencia e iniciar así el culto al libertador. En ese sentido, se apoya en los trabajos de Sergio Mejía Macías sobre los relativos de Restrepo y Grotto, que ubican la obra de Restrepo en el contexto de los enfrentamientos del Partido de los Libertadores frente a los fanáticos clericales, la aristocracia y los burócratas santafereños. Pero el problema fue tanto para Gutiérrez como para Mejía, que cuando apareció la obra de Restrepo ya había cambiado el contexto político, porque se había producido ya el distanciamiento entre Bolívar y Santander, que Restrepo no menciona, al tiempo que los militares venezolanos eran ya percibidos como extranjeros por la mayoría de los neoliberales que no habían participado en la lucha continental de las tropas de Bolívar en el sur, pero que habían tenido que financiarles de una manera. Es interesante subrayar el trabajo de Sergio Mejía sobre ese momento, que dice: una vez pasada la furia de la victoria de Boyacá, los ideales continentales de Bolívar y sus seguidores ya habían ido diluyendo en la vida cotidiana, y el nuevo Estado republicano era percibido como un ente extraño, carente de legitimidad social, incapaz de mantener el orden, mientras que los altos funcionarios del gobierno, en su mayoría santanderistas, se resentían de la presencia de los militares venezolanos, a veces un tanto díscolos y poco habituales a la vida civil. Esta referencia de Gutiérrez y Mejía al manejo que hace Restrepo de la Reconquista para apoyar el Partido de los Libertadores muestra también el papel de protagonismo de Bolívar en ese momento. Óscar Almario también se distancia de este enfoque de la Reconquista, pero muestra mucho más la complejidad de la pacificación. Dice que combinaba hábilmente la represión violenta con transacciones y acomodaciones políticas para lograr la unificación del virreinato. Pero además señala ya Almario una cosa fundamental, que este periodo coincide con la radicalización del proyecto republicano, la incipiente formación de ejércitos revolucionarios y la transición de un autonomismo moderado al nacionalismo republicano expresado en un discurso continental. Para Almario fue Bolívar la mejor expresión de estas mutaciones, que va mostrando él en la evolución de algunos documentos, Manifiesto de Cartagena, que recoge las reflexiones sobre las causas del fracaso de la Primera República de Venezuela, que residieron, según él, en la falta de un mando unificado, el recurso a las milicias en vez de un ejército regular y el carácter utópico de las repúblicas aéreas. Según Almario, también Bolívar subestimaba un problema fundamental: la división racial en castas, que era aprovechada por los realistas como Monteverde y Boves, pero que el futuro libertador no entendía, porque no entendía el odio de los paros contra los criollos, que para él eso era resultado del fanatismo y no de la desigualdad social y racial. Pero en contraste con esto, ya en la Carta de Jamaica, Bolívar ya concibe al republicanismo revolucionario como el eje central de su proyecto, parte de la singularidad de la América tradicional, y sostiene que la ruptura con España suponía la necesidad de crear una nueva institucionalidad basada en la soberanía popular. Además, consideraba, algo muy importante, que la guerra requería de un ejército centralizado, bajo el liderazgo de los criollos ilustrados, pero con participación de los grupos subordinados, las etnias, para la cual es indispensable la abolición de la esclavitud y el tributo indígena. Para este aspecto será muy determinante el apoyo logístico y político de la República Negra de Haití. Por eso, Almario caracteriza la estrategia de Bolívar por tres aspectos: el político-militar, central en la formación de un ejército disciplinado bajo un mando único, formado a partir de las guerrillas venezolanas y granadinas, o reforzado con veteranos de las guerras napoleónicas y con capacidad de reclutar pardos libres de todos los colores.
El político social entonces buscaba atraer pardos y esclavos y a neutralizar la eventual resistencia de las élites criollas y la jerarquía católica. Y finalmente, el político institucional buscaba la legitimación de la lucha por medio de una constitución liberal. Así, la decisión de conformar un ejército profesional con un mando centralizado se concretó en la designación del coronel Francisco de Paula Santander para formar en Casanare un cuerpo organizado de tropas que se uniría luego a los llaneros venezolanos. Esta construcción del ejército fue analizada en nuestro encuentro por Rodrigo Campuzano Cuartas, que mostraba los contrastes de la situación militar de los llanos granadinos, cuyas guerrillas no representaban mayor peligro para el virreinato, pero tampoco podían ser erradicadas por el ejército realista porque encontraban mucho apoyo en la población civil. Era una especie de empate negativo. Por eso, ahí describe, digamos, la importancia, Campuzano, la importancia de la decisión de Bolívar de mandar a Santander a crear un ejército para quebrar ese empate negativo. Entonces ahí describe Campuzano el contexto de la geografía, la resistencia de Páez, la labor de Santander para conformar un poder político y militar estructural, cuadros de mando. Insiste mucho en la vida cotidiana de los reclutas, cómo eran alimentados, cómo eran las recepciones, cómo eran educados, y subraya mucho la importancia de ir más allá de los grandes jefes para mirar a los soldados rasos como seres humanos, no solamente como los grandes jefes. Después del éxito de la batalla en Boyacá, Almario se refiere al momento de la transición al régimen republicano institucionalizado en el Congreso de Cúcuta en 1821, que responde al tercer aspecto del modelo político de Bolívar, el político institucional, que mostraría los desafíos que afrontaban los primeros gobernantes republicanos para la construcción de una nación a partir de las dinámicas de carácter regionalista y localista. Esas dificultades ya habían sido percibidas agudamente por Bolívar en su famosa Carta de Jamaica, en la que se distancia claramente la posición teológica de Restrepo, que a diferencia de lo ocurrido con la divulgación del Imperio Romano, cuando se restablecieron las antiguas naciones, en el caso americano no podíamos regresar a unas naciones preexistentes con tradiciones culturales comunes, porque según el libertador de nuestros pueblos apenas conservaban vestigios de lo que habían sido. No somos indios ni europeos, es una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. También era consciente Bolívar de las dificultades que implicaba la construcción de una nación cultural y políticamente homogénea a partir de un Estado organizado en una unidad administrativa del Imperio Español y una sociedad de castas con una jerarquía de poblaciones, precisamente en un momento cuando estas jerarquías empezaban a verse amenazadas tanto por un creciente mestizaje y mulataje como un nuevo estilo de población sujeto por fuera de los cánones organizativos del Estado español. De ahí proviene la desconfianza del libertador frente al liberalismo ortodoxo y su cercanía al que hoy llamamos republicanismo, lo mismo que su miedo al desorden social y las sesiones parciales que podían conducir a la partocracia. Estas percepciones están en el fondo de su alambicado y real proyecto de la Constitución boliviana, con su extraña mezcla de instituciones de la República Romana de los tiempos clásicos, con el sistema inglés de monarquía constitucional, que sería el centro de las divergencias con Santander y la burocracia de sus seguidores, que combinaban bastante mejor las ideas de un liberalismo ortodoxo con la realidad política de las regiones que estaban sufriendo a lo largo del continente. El problema era para Almario que el éxito de la estrategia dependía de esta alianza entre Santander y Bolívar, que prácticamente empezaba a romperse. Y esto, resultado de estas disensiones, sería el fin de la idea de el proyecto de nación suramericana soñada por Miranda e intentada por Bolívar, y la consolidación de nuevas naciones construidas a la medida de los caudillos nacionales a partir de las antiguas jurisdicciones de los virreinatos y audiencias. Esto nos lleva, digamos, a la última parte del encuentro nuestro, que fue la proyección continental del proyecto bolivariano, que fue analizada desde varios puntos de vista por Jorge Núñez, desde Ecuador, que se refiere, por ejemplo, a la posición que despertaban en Lima, Buenos Aires, en los Estados Unidos, los proyectos de alianzas de Colombia con México, Perú, Chile, Buenos Aires y Centroamérica. Buenos Aires y Lima desconfiaban del supuesto expansionismo del poder de Bolívar, mientras que los Estados Unidos veían estas alianzas como un freno a sus proyectos de expansión, al tiempo que tenían el efecto que tendían
las ideas abolicionistas de Bolívar en su economía esclavista, lo mismo que tenían también sus ideas de liberar a Cuba y Puerto Rico. Al interior de Colombia, la Grande, como la llama Núñez, llama la atención sobre las fuerzas centrífugas, calvinistas y nacionalistas que apuntaban en Caracas y Guayaquil a su desmembración, mientras que las tensiones internas de la Nueva Granada llevaron a Bolívar a asumir la dictadura, lo que trajo como reacción el atentado septembrino contra el Libertador. Para Núñez, este intento de derrocamiento de Bolívar provenía de la alianza entre los partidarios de Santander y el mariscal peruano José de la Mar, que era nacido en Cuenca, pero tenía nexos familiares en Guayaquil y fue elegido presidente de Paraguay, que invadió el sur de Colombia, pero fue derrotado por las tropas de Sucre y Flores. Esta síntesis de Núñez permite dialogar precisamente con la ponencia de Inés Quintero, que precisamente trata sobre las versiones que identifican a Bolívar como referente de la integración latinoamericana, inspirador del panamericanismo y precursor del antiimperialismo. Sobre ese tema, ella introduce algunos matices a las referencias a la Carta de Jamaica, señalando el párrafo en el que el Libertador reconoce las grandes limitaciones que encontraría la grandiosa idea de una nación hispanoamericana, dada la diversidad de climas, situaciones, intereses y caracteres que dividen a América. Y cita al historiador venezolano Pino Iturrieta para sostener que la declaración de Bolívar precisamente indicaría más bien la fatalidad de la desunión del continente y la improbabilidad de revertir ese proceso. En el mismo sentido, frente al consenso casi universal sobre la importancia de la convocatoria del Congreso de Panamá, también hace notar Quintero que el mismo Bolívar en una carta a Santander la calificaba como una representación teatral, y en una carta a Páez se refiere a ella como una idea admirable si fuera eficaz. Pues no es otra cosa que aquel loco griego que pretendía dividir sobre el nudo de roca los buques que navegaban en torno al sur. Subraya además la autora que no han sido normalmente tenidas en cuenta las complejas situaciones que enfrentaban las naciones para evaluar las ideas tecnológicas de San Martín. No se consideraban, por ejemplo, sus diferencias con las posiciones como de San Martín, que según los autores como Mitre había sido el productor inicial de la idea, y tampoco la de Bernardo O'Higgins, Fernando de Monteagudo y el propio Miranda, que había sido el inspirador del sueño bolivariano. Así ocurre también, dice la autora, con el tema del panamericanismo, cuya idea se ha venido abriendo camino hasta ser asumida por la OEA, la LAC, el Pacto Andino, el ACA y el ALBA. Sin embargo, aclara Quintero, esa recepción de la idea no fue tan unánime, porque algunos señalaban desde el principio la distancia entre Santander y Bolívar frente a la posibilidad de invitarlo a Estados Unidos a la reunión que Bolívar rechazaba explícitamente. Y otros se refieren a la controversia de Rufino Blanco con Bona contra el argentino Bartolomé Mitre, que sostenía que el papel central de la independencia sudamericana correspondía más a San Martín y a Bernardo de Monteagudo que al propio Bolívar. En cambio, la paternidad de Bolívar es reafirmada por el mexicano José de Vasconcelos, el colombiano Indalecio Líbano y el mexicano Germán de la Reza. Germán de la Reza dice que Bolívar sería el precursor del hispanoamericanismo, pero no del panamericanismo, porque quería claramente excluir a los Estados Unidos de esa reunión. Esta polémica, ella analiza mucho más en detalle la polémica entre el cubano Julio Antonio Mella, el peruano Mariátegui, el colombiano Gilberto Vieira y el venezolano Ricardo Martínez, que hicieron la misma línea, refiriendo a la famosa carta de Bolívar a Patricio Campbell, en la que decía que los Estados Unidos estaban destinados a plagar a la América Latina de miserias en nombre de la libertad. En ese sentido muestra toda esa polémica, pero ella termina invitando a ir más allá de esas polémicas para analizar a los personajes que tuvieron la responsabilidad de manejar concretamente los asuntos internacionales, como Pedro Gual, Revenga, Guizarri, Fernando de Madrid, García del Río, Michelena, Sebastián Camacho, Vicente Rocafuerte, José Joaquín Olmedo y otras más. De una manera complementaria a los capítulos de Núñez, la ponencia de Marco Palacios nos aproximaba al tema de la proyección de la independencia desde un contexto muy distinto, el contexto donde surgía el primer constitucionalismo hispanoamericano en un mundo marcado por las revoluciones de ese momento, la revolución industrial inglesa, la revolución política de los Estados Unidos y la política social de Francia. Ese contexto se inicia
Para Palacios, en la Constitución de Virginia, en 1776, que representa un punto de ruptura del lenguaje político que empieza a centrarse en la declaración de los derechos que emanan del pueblo como fuente suprema de soberanía y antecede al Estado de la Confederada. Luego analiza Palacios cómo inspira ese modelo la liberal Constitución de la Francia revolucionaria, que omite, según él, algunos elementos fundamentales de Virginia, como la independencia del Poder Judicial, el gobierno limitado, la Constitución como ley suprema y el control jurisdiccional. Para Palacios, estos acumulados explican un poco las aspiraciones de los criollos en 1808 y 1810, pero la evolución natural de esas ideas se vio modificada precisamente por los cambios generados por la invasión napoleónica a la península ibérica, que ha llevado a la explosión de las juntas municipales y en las guerras internas en varios países de América Latina. Según eso, dice él, a diferencia de Norteamérica, en el caso nuestro, las guerras en Hispanoamérica precedieron a la política moderna, en contraste con Norteamérica. Además de eso, a eso se sumó la Constitución otorgada por Napoleón en 1808, la Constitución de Cali en 1812, convocada por las Cortes. Eso hacía, digamos, decía Palacios, que los constituyentes hispanoamericanos contaran con un enorme acumulado de cartas constitucionales para inspirarse, pero tampoco era fácil encontrar un balance entre la estabilidad del caso norteamericano y la inestabilidad del caso francés. Esto, según Palacios, representaba algunas contradicciones internas entre varias concepciones del derecho y de la política: derecho natural, derecho positivo, argumentación dogmática que buscaba unanimidad y el debate libre de las ideas, coexistía con el repudio a la Revolución Francesa, al régimen del terror y la tiranía napoleónica, pero coexistía con la admiración por la Ilustración, el ultimismo autonómico con la independencia. Además, como en Francia era difícil evitar la participación popular de indígenas, llaneros y esclavos que conducían a una guerra, que podrían conducir a una guerra de casta, aunque la Nueva Granada y el Río de la Plata, las milicias terminaban dominadas por los patriciados de los notables. Según Palacios, entonces, los nacionalistas hispanoamericanos se encontraban con los mismos problemas de los de Cali, oscilar entre colocar la soberanía nacional en los ciudadanos autónomos o los vecinos de un pueblo o de operación. Pero el establecimiento de una constitución basada en la modernidad política del Estado liberal se mostró, para Palacios, ajena a las posibilidades fiscales y a las débiles estructuras institucionales que respondían a un orden social basado en la desigualdad de derechos y fortunas propios de la jerarquía de las castas, que incluía afroamericanos y relegaba la herencia precolombina a los museos nacionales. Así, para Palacios, el proyecto moderno de nación terminaba basado en reyes formales e informales de poderes difusos de carácter personalista y localista. Muy pocos criollos, afirma Palacios, estaban dispuestos a asumir una revolución que significaba acabar con las bases de su poder fáctico, difuso, local y corporativo, que había sobrevivido a la guerra de independencia y que permanecía intacto mientras las constituciones fueran de papel de las repúblicas aéreas, como decía Bolívar. Para este autor, para Palacios, el problema resistía en que los atributos del Estado moderno requerían de condiciones que no estaban al alcance de los criollos hispanoamericanos, que afrontaban el desafío de dos tareas incompatibles entre sí: domesticar el desorden de la vida política desencadenado en 1808 y al tiempo mantener el orden propio de un Estado liberal. Todo eso sin las bases de una administración jerarquizada y una capacidad de cobrar impuestos en una sociedad incapaz de tributar. Para terminar, estas conclusiones un poco pesimistas de Palacios representan problemas que no han tenido todavía una respuesta completa a lo largo de la historia colombiana. La coexistencia de textos constitucionales avanzados y pluralistas, como la Constitución 91, con una profunda desigualdad económica y social, muestra que el camino iniciado por los constitucionalistas decimonónicos estaba lejos de haber llegado a su término. Y los desafíos de la implementación legal y administración del reconocimiento de la pluralidad consagrada institucionalmente en 1991 nos muestra también que resta un camino largo por recorrer. Sin embargo, la comparación del contexto actual de los acuerdos de La Habana, con todas sus limitaciones, con este recorrido histórico que hemos realizado, tanto en el encuentro patrocinado por la Academia como en esta ponencia, muestra también los avances conseguidos en ese largo y tortuoso proceso de construir una nación plural y heterogénea a partir de una unidad administrativa del Imperio Español que cubría situaciones regionales y locales muy diversas
basadas en una sociedad de castas y una jerarquía muy estática de ciudades, villas y lugares. Este proceso, iniciado hace 2 siglos, no ha sido fácil, ha sido un camino cruzado por dificultades de toda índole, donde se combinan avances y retrocesos hasta llegar a la paradójica caracterización de orden y violencia que ha marcado nuestra historia reciente, pero que ha mostrado al tiempo la enorme capacidad del pueblo colombiano para sobreaguar en medio de las dificultades. Esto me lleva para plantear, para finalizar mi discurso, el desafío que este recorrido nos plantea a los productores de la disciplina histórica. Cómo construir un relato nacional que tenga en cuenta tanto los aportes de la historiografía producida recientemente como los valiosos acumulados de la historiografía tradicional, pero también las transformaciones del contexto internacional, tanto europeo y iberoamericano, no solo en lo político y económico, sino en la producción académica política de esos cambios de contexto, y cómo vincular un relato nacional que tenga en cuenta la interacción continua entre la nación, la región y localidades en un mundo cruzado por desigualdades, por minorías técnicas, etc. Muchas gracias. Quiero, antes de continuar, destacar la presencia, ahora que el padre Fernán ha hecho la mención, de una delegación especial que ha venido desde Casanare a asistir a esta sesión con el presidente de la Academia de Historia de Casanare. También a los representantes de la Academia de Córdoba, al general Dietes, presidente de la Academia de Historia de la Policía, a los representantes de las academias del norte de Santander, también a una delegación especial del Centro de Estudios Históricos del Ejército, que ha sido una labor del académico capitán Mauricio Cardona, con el grupo de ellos. Extrañamos sí la presencia de las fuerzas militares a quienes siempre nos acompañan, y que a partir de hoy prácticamente estamos, más bien desde el 19 de julio, cuando tuvimos el homenaje a los mártires, estamos dando comienzo a esta celebración del Bicentenario, que no concluirá el 7 de agosto del 2019, porque vemos que el proceso es largo y continúa hasta Angostura y a la Constitución de la República de Colombia, una república de leyes en Villa de Rosario de Cuba. Señor presidente, el último punto del orden del día, quiero también destacar y agradecer la participación de los señores agentes enviados por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo mismo que al comandante del Batallón Guardia Presidencial, quien muy amablemente nos ha hecho posible, como todos los años, tener la banda militar del Batallón Guardia Presidencial. El último punto es la develación de la pintura evocativa de la batalla de Boyacá, donación a la Academia por la artista Maripaz Jaramillo González. En el siglo pasado, la Academia tenía por estatutos una comisión de festejos patrios encargada de programar los actos conmemorativos. Desapareció con su bolsa para patrocinar obras pictóricas, placas, programas de mano. Dejar una impronta de la Academia en los grandes acontecimientos a lo largo del país. Hoy, señores académicos, nos sorprendemos con la artista y querida amiga uniandina Maripaz Jaramillo con un regalo, una de sus obras que conservaba con especial afecto en su colección personal, La Batalla de Boyacá, y que había estado colgada en la década pasada en la Casa de Nariño, residencia de los mandatarios de Colombia. Maripaz, acompañada de la académica del número Victoria Peralta y en compañía del presidente y del secretario, vino a comienzos de este año a visitar la academia.
Recorrió con su mirada artística la galería figurativa de retratos y el gran óleo de José María Espinosa, Bolívar y Santander en el Paso de los Llanos que preside el Salón de Sesiones Ordinarias. Con su mirada remontó el páramo de Pisba y llegó Maripaz al campo de Boyacá. En su libro Amores y Amantes señaló la primera de las obras, la batalla de Boyacá, y nos dijo: le dono a la Academia Colombiana de Historia esta querida obra de mis pinceles. Recién regresada la semana pasada, Maripaz y yo volvimos a hablarnos y me confirmó: el regalo para la Academia está en firme. Venga Luis Horacio por el cuadro que está enmarcado con una flor tallada en el marco, una flor de madera. Para que orne en este año del Bicentenario la sesión conmemorativa de la sesión de hoy de la batalla de Boyacá. Como sentenció nuestra colega y museógrafa Teresa Morales sobre este regalo: Luis Horacio, al fin la Academia entra al siglo XXI y nuevas pinceladas y estilos contemporáneos llegan a este recinto decimonónico. Esta pintura evocativa la asocio con la inspiración del logo símbolo que diseñamos con los 5 cuadrados, el primero en negro luctuoso, que significa la sombra de la muerte de aquellos granadinos que fueron fusilados por orden del jefe del ejército expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, desde 1816 y los años siguientes en Santa Fe, La Pola, Torres, Caldas, Rodríguez Torices, el conde de Casa Valencia, Tadeo Lozano y toda una élite científica, militar e intelectual granadina. Los cartageneros y momposinos, los payaneses, los del Valle de Tenza y Tunja, en más de medio centenar de sitios de fusilamiento en este territorio de la Nueva Granada, en ese periodo de restauración monárquica y virreinato, o del terror en la otra vertiente historiográfica. En el cuadro traza Maripaz los símbolos de la libertad y el sacrificio, con la figura maniatada para ser fusilada por la Pola de los ejércitos contendientes al mando de Bolívar, Caraqueño, y el jefe de la vanguardia, el granadino Santander, el ejército en formación, vestido con los colores tricolares de nuestra bandera, y en el Cerro del Tobal, la tercera división con los obuses al mando del coronel Barreiro. Esta iconografía cargada de simbolismo, con esa gama de colores primarios que deslumbran y nos reúnen en este antes y ese después de muerte, con las batallas de Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho, culmina este acto donde le han antecedido los rituales, discursos, la evocación por la palabra. Ahora damos paso al simbolismo del color, de aquella efemérides que hoy nos congrega, la develación de su obra Bicentenario de Boyacá. Procedemos entonces a mostrar al honroso auditorio el cuadro enmarcado entre los bustos, como ustedes lo ven, con la efigie de los sacrificados en aras de la emancipación de este suelo patrio, propulsores de la independencia granadina, Policarpa a un extremo y Camilo Torres, y el general Santander en traje de civil, el hombre de las leyes y el consolidador de la victoria de Boyacá por 13 años como mandatario de Nueva Granada, Colombia, el general de brigada Santander. Y también al extremo el presidente de las Provincias Unidas, fusilado, ahorcado y decapitado el 5 de octubre de 1816. Señores académicos, esta es esa evocación de ese sacrificio que antecedió a la batalla de Boyacá. Gracias, Maripaz, por darle color a esta conmemoración del 199 aniversario de Boyacá y recordación a este país de todos los colores, anhelante de reconciliación y paz. A revelar el cuadro de la artista Maripaz Jaramillo. Quiero invitar a la artista Maripaz Jaramillo a que acompañe, igualmente a los señores académicos honorarios, doctor Jaime Posada, director de la Academia Colombiana de la Lengua, y al doctor Antonio Cacua Prada, así como también
a las académicas Teresa Morales de Gómez y Victoria Peralta para que nos acompañen en la celebración de este